Pruebas aplicadas al software. Listo. Hoy ¿quién tiene exposición? Profe, mi compañero Diego y yo, Jason, profe. Solo nosotros, profe, es que nosotros no alcanzamos en la anterior clase, entonces la aplazamos para esta. Ah, listo. Venga, ¿y paradigmas de desarrollo de prototipos para cuándo quedó Daniel, Diego y Wilmer? Profe, se supone que para hoy, que Ese también no, íbamos a tener, paradigmas de desarrollo de software para cuándo quedó. eh, pues ahí, Ah, la fecha creo que ya había pasado, profe, pero pues se supone que era hoy, pero nosotros nos tocó prototipos y la idea era que hoy se hiciera la exposición de Diego y de Jason que faltaba y luego la de nosotros, pero entonces Wilmer no puede asistir, profe, entonces no sé cómo sería ahí. el de metodologías ágiles, ¿tiene preparado el tema? Julián y Angelita, Sí, señor. ¿ustedes están listos para esta noche? Sí, profe. Listo. Carlos y Edwin Andrés, metodología Scrum. Carlos y Edwin. ¿Aló? No, profe, no alcanzamos, no la tenemos lista. Ah, bueno, perfecto. Entonces solo expone Daniel, Diego, Fernando, ustedes dicen que no la tienen lista, ¿no? No es que no la tengamos lista, profe, sino que Wilmer no está y somos con él. Ah, listo. O sea, quedaría para el martes, ¿no? ¿El martes qué fecha es? ¿El martes qué fecha es? Alguien que me diga el martes qué fecha es. Es 2, profe. 2. 02 de marzo. Listo. 02 de marzo, listo. Hoy sí, Julián y Ángela exponen. A Carlos y Edwin, metodología Scrum también queda para el 3, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. Para el 3. Y pruebas aplicadas al software, es la que vas a exponer ahorita, ¿no? Sí, profe. Listo, perfecto. Hago aquí una, voy a guardar esto. Listo, continúe. Ya. Sigamos. ¿Listo? Listo, profe, ya. Un Listo. momento. Bueno, muy buenas noches para Ángela, todos. un momentico, Diego. Ángela, Sí, Angelita. profe. ¿Y si dejamos la exposición tuya para el martes no hay problema o querés exponer ahorita? Ah, profe, no hay Pues problema, pues no sé qué diga mi compañero Julián. la cuestión es que ya están preparaditos, ¿cierto? Entonces Sí, profe, tocaría pero no hay volver. problema. Ustedes, porque el asunto es que ya están preparaditos y listo. Ustedes verán. Por mí tampoco. ¿Qué dicen? ¿La dejamos para el martes o arrancan después de que termine? Sí, profe, pues si tú necesitas explicar algo, no hay problema. Sí, profe, No, escogemos el martes. bueno, listo. Bueno, ok. Listo, entonces sigamos con Diego. Ya, continúe, Jason. Listo, ahora sí. Buenas noches para todos. Con mi compañero
Diego Erazo, pues les vamos a hablar un poco de lo que son las pruebas que se le aplican al software. Eh, pues el principal propósito de las pruebas del software es detectar errores antes de ser entregado al cliente. En estas, pues se verifica si el software ejecuta las tareas de manera correcta o incorrecta. Y para realizar dichas pruebas, pues se basan como en la estructura del software, en el tipo de software, cómo está estructurado. Y existen aquí, dentro de estas pruebas, existen dos conceptos, que es la verificación y la validación. Lo que es la verificación, lo que se hace en esta etapa es verificar o, bueno, demostrar que un producto cumpla con los requisitos especificados. Esto durante el desarrollo del ciclo de vida, dentro del ciclo de vida del desarrollo. Y la validación comprueba que el sistema cumple con los requisitos del cliente después del ciclo de vida del desarrollo. Estos son como los tipos de pruebas que se le aplican pues al software, así como en términos generales. Están las pruebas de caja negra, están las de caja blanca y caja gris. Las pruebas de caja negra es un tipo de prueba que se enfoca en examinar la funcionalidad de algún programa o aplicación sin tocar la parte interna del programa, es decir, sin tocar el código. Entonces, solamente este tipo de pruebas lo que hace es verificar si por ejemplo, el ejemplo de una suma de dos números y verificar si sale bien el resultado. Y están las pruebas de caja blanca. Este tipo de pruebas sí examina la parte interna del código. Es decir, pues que verifica el código fuente. Y están las pruebas de caja gris, que es como la mezcla de esta primera caja negra y la caja blanca, donde verifica pues las pruebas de funcionalidad como también la parte del código fuente. Existen unas técnicas de prueba que se le aplican al software. Entre ellas pues están las pruebas exploratorias, de función basadas en especificación, en riesgo, equivalencia, escenario, regresión, aceptación, estrés y rendimiento. Comenzando pues con las pruebas exploratorias. El objetivo de estas pruebas es como diseñar y ejecutar pruebas de manera simultánea y se aplican pues cuando la documentación no está aún lista. La ventaja de esta prueba pues es que requiere menos preparación y planificación, y la efectividad de esta prueba pues depende de la experiencia o habilidad del tester. Entonces se aplica a manera de resumen, pues se aplica cuando aún la documentación no está lista. Están las pruebas de función. Este tipo de prueba permite probar una funcionalidad a la vez en un programa o aplicación. Y se utiliza pues cuando se realiza alguna actualización al programa o aplicación. Entonces, pues un ejemplo pues puede ser la multiplicación de dos números en una hoja de cálculo. Entonces la prueba solo se va a limitar a probar esa funcionalidad, que el producto o el resultado salga bien. Más no se enfoca en mirar si de pronto las operaciones de suma y resta, división pues están de manera correcta. También están las pruebas de especificación. Este tipo de prueba lo que hace es verificar si el programa funciona de manera correcta de acuerdo a las especificaciones o a los requisitos que se encuentran en documentados. Y si, por ejemplo, en este tipo de prueba hay
requisitos o código que no se haya incluido dentro de la documentación, pues simplemente no va a verificar esa parte. Por acá tenemos lo que son las pruebas de riesgo. La principal función de estas pruebas de riesgo pues, es encontrar defectos o errores en el menor tiempo posible. Sí, y este tipo de pruebas se utilizan en programas que mantienen en constante cambio o actualización o mantenimiento, como le llaman. Así que se verifican pues las funciones que más se utilizan en un programa. Aquí a continuación ya los dejo con mi compañero Diego, que les va a explicar el resto de pruebas. Gracias, Jess. Bueno, buenas noches para todos. Yo voy a hablar lo que es el análisis de equivalencia, que viene siendo una forma de análisis de prueba de caja negra, como venía diciendo mi compañero, que intenta reducir el número total de pruebas y a un conjunto mínimo de pruebas que revelan tantos errores como sea posible. Es decir, el poder de las clases de equivalencia que yace en su capacidad de orientar al verificador mediante la estrategia de pruebas para reducir la explosión combinatoria de las pruebas potencialmente necesarias, es decir, las pruebas más necesarias se escogen. Pasamos a un escenario de prueba, que es la siguiente diapositiva, que es la representación de uno o más flujos de negocio o flujos de criterio que se ejecutan de forma concurrente sobre la infraestructura, objetivo por uno o más usuarios virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un solo flujo este será ejecutado de forma para todos los usuarios virtuales, pero cuando se trata de un número mayor de flujos, se deberá generar un modelo de carga con la finalidad de realizar la prueba lo más acercado a la realidad posible. Y seguimos pues con las pruebas de regresión, que vienen siendo cualquier tipo de pruebas de software con el objetivo de descubrir errores, carencias de funcionalidad o divergencias. ¿Qué quiere decir esto? Que su funcionalidad con respecto al comportamiento esperado del software causa la realización de un cambio en el programa. Las pruebas de regresión también se pueden considerar como un subconjunto de pruebas que se seleccionan para ser ejecutadas generalmente de forma automática en cada nueva liberación o del producto software, teniendo como objetivo la verificación pues del producto que no haya sufrido ninguna regresión, ningún inconveniente. Luego de esto pasamos a la prueba de aceptación, que viene siendo las últimas etapas previas de la liberación en firme de versiones nuevas, a fin de determinar si cumplen con las necesidades o los requerimientos de las empresas o de sus divergentes usuarios, o a fin de cuentas, pues del cliente. Las pruebas de aceptación van mucho más allá de cuando finalmente se libera el software al público. Generalmente, pues, recabe los detalles y comentarios por medio de encuestas o envíos, datos estadísticos, ¿qué más? Sin antes presentar un diálogo al usuario, primero pues se debe hacer una versión nueva. También tenemos las pruebas de estrés, que vienen siendo lo que consiste en probar los límites del sistema, lo que soporta el software. Pues en este tipo de pruebas se suele enviar más peticiones
para atender normalmente el comportamiento de aplicación. Pasamos a las pruebas de rendimiento, que se realiza con el fin de determinar si la aplicación puede mantener la carga esperada de manera continuada y durante un largo tiempo en específico. El objetivo, pues, de esta prueba es verificar que no existan fugas de memoria o procesos que pierdan rendimiento transcurrido a un cierto periodo. Vamos a comparar lo que es las pruebas de rendimiento y versus el estrés. Las pruebas de rendimiento son las pruebas de carga o rendimiento que implican un ambiente controlado para pasar cargas de alta a baja. Un ejemplo, pues, puede ser un simulador de conexión de 100 usuarios o de 1000 usuarios, y las pruebas de estrés se centran en los acontecimientos más al azar y el caos de la imprevisibilidad. Un ejemplo, pues, puede ser apagar o reiniciar los servidores, bloquear los puertos, y así podríamos comprobar esta prueba de estrés. Luego viene siendo lo que son las pruebas manuales, que ya viene siendo lo que es garantizar que la aplicación esté libre de errores, que esté bien determinada de acuerdo a los requisitos funcionales y criterios de la aplicación. Como es de esperarse, pues estas pruebas están expuestas a errores humanos. Por ejemplo, pues se pueden cometer errores tipográficos u omitir pasos durante la prueba. Por último, pues tenemos las pruebas automatizadas, que son las pruebas del uso especial del software para controlar las comparaciones y los resultados obtenidos y separarlos. El proceso se debe ejecutar varias veces y normalmente, pues, lo único que hace lo diferente de las pruebas manuales es que las pruebas automatizadas utilizan una herramienta como tipo lab test para ejecutar los scripts de prueba. Y pues eso vendría siendo lo último. Ya para concluir, muchas gracias. Ok. Me suben la suben al ¿qué? Al grupo la presentación, por favor. Listo. Listo. Espera, califico. Pues 10. ¿Quiénes pusieron? Jason y quién? Diego Erazo y Jason Dorado. Diego, Andrés, Erazo y Jason. Sí, profe. Sí, profe. Listo. 4.
Riondito. Aló, aló. Un momento, por favor. Un momento, por favor. ¿Aló? 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 Sí, profe. Sí. ¿Aló? ¿Carlos? ¿Me querías decir algo? ¿Aló? ¿Carlos? Sí, profe. Cuénteme. Sí, se escucha, profe. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver lo que es especificación de requisitos. Vamos a ver esa partecita de especificación de requisitos. No sé por qué este diseño está bien raro. Listo. Bueno, esta noche vamos a ver lo que es la famosa ingeniería de requisitos. Vamos a ver primero un video de unos 5 minuticos, le ponemos atención y continúo con la clase. Por favor. Listo, compañeros, entonces empezamos. Empezamos la clase. Ingeniero de software, ¿cuántas veces te has descubierto a ti mismo diciendo? Profe, no está Sí. compartiendo pantalla. ¿Cómo? ¿Me ha compartido pantalla? No se ve la pantalla. Listo. ¿Te has preguntado por qué lo dices? Y si esta es una postura correcta para un ingeniero de software. ¿Cuántas veces te has descubierto a ti mismo diciendo, es que el usuario no sabe lo que quiere? ¿Te has preguntado por qué lo dices? Y si esta es una postura correcta para un ingeniero de software. Acompáñame los siguientes minutos para averiguar. Los ingenieros de software son personas capacitadas en el uso de tecnología y herramientas que les permiten crear productos, los cuales son capaces de procesar, almacenar y transferir información. Esto es, para desarrollar sistemas de información. Sin embargo, este contacto constante con la tecnología a veces causa que el ingeniero ya no pueda ver las cosas más allá de él. Que todos los conceptos que conoce o utiliza inmediatamente busca relacionarlos con él. Inmediatamente piensa en cosas como el servidor, el backend, el frontend, las herramientas de trabajo, un lenguaje de programación, un servidor, una herramienta, y ya su vocabulario está plagado de estos elementos. Por lo tanto, cuando se encuentra con una persona en cuyo vocabulario en frases dice proceso de ventas, proceso de producción, el tipo de ventas, clientes, objetivos u otros términos, existen algunos conflictos en la comunicación. En situaciones así, el ingeniero de software va a buscar la posibilidad de proponer el desarrollo de un sistema de información. Y la mayoría de las veces querrá
que su usuario, cliente, le diga con precisión cuál va a ser el sistema que debe de hacer a un nivel técnico. Está esperando que el cliente le diga, quiero una aplicación móvil, quiero un sistema web, quiero que se maneje en capas, quiero que corra en mi computadora de hace 10 años en la más moderna. El usuario no debe de tener esta responsabilidad. El cliente no debe de desempeñar ese rol. Imagínate la siguiente situación. Algo se rompe en el sistema de tuberías del agua de tu casa. Tú llamas a un fontanero, a un plomero, y le dices que existe un problema. Lo que no esperarías es que el plomero te diga, muy bien, dígame, ¿dónde está el problema? ¿Cómo lo debo de arreglar? ¿De qué tamaño y material son las tuberías que debo de utilizar? ¿Cuántos coples? ¿Cuántos codos? ¿Cuáles herramientas uso para ponerlo? Dígame el proceso que voy a usar para desarrollarlo y cómo voy a sellarlo. Todo. ¿No esperarías que él sepa qué hacer una vez que le expones cuáles son los síntomas o la situación en la que se encuentra ese sistema? Pues, si no sale el agua desde hace 2 días, y él hará el trabajo suficiente para detectar por qué está ocurriendo eso. Con un cliente de software es parecido. El cliente no te va a poder decir con precisión técnica cuál es el producto que quiere. Sin embargo, sí puede decirte cuál es su situación actual, cuál es la situación deseada. Y ahí es donde debe de caber la solución probable. Primero, antes que cualquier otra cosa, debemos de definir bien los requerimientos. Pero podrás decirme, espera, definir los requerimientos puede llevar mucho tiempo. Tener los requerimientos perfectos puede ser un consumo enorme de recursos y se corre el riesgo muy probable de que algo vaya a cambiar durante el desarrollo del sistema. Es correcto. Los requerimientos en 3 niveles. Primero los de negocio, en medio los de usuario y al final los de software. Los de software están hechos para cubrir las necesidades de los usuarios y a su vez aportan procesos de trabajo que consiguen los objetivos del negocio. No tiene sentido tener los terceros si los primeros no están establecidos. Si tú te encuentras en una situación donde no te entiendes con el cliente o constantemente le dices, ¿Ustedes están escuchando, muchachos? es que no te lo sabe decir, déjame decirte una cosa, sí sabe lo que quiere. ¿Cómo? Sin embargo, tú estás pensando en un nivel muy abajo. Primero. ¿Aló? ¿Sí están escuchando muy poquito? Profe, no se escucha. ¿No se escucha Creo que nada? casi no se entiende. Se escucha como entrecortado, bro. Bueno, entonces hagamos otra cosa. Hagamos otra cosa. Bueno, pues desafortunadamente el video no lo pudimos escuchar bien. ¿A mí me escuchan bien? Sí, profe, ahí se escucha. Bueno, listo. Entonces, ustedes han hecho unas exposiciones, faltan unas exposiciones. Necesitamos tener un vocabulario muy técnico, manejar lo que es la parte de terminología del software. Vamos a entrar a ahorita la exposición sobre las pruebas que se le hacen al software. Yo les decía a ustedes que se aprendieran algo muy importante, que eran las 5 bases para el desarrollo de un software. Y en esa está la parte de pruebas. Entonces, esas pruebas que nombraron los compañeros son los que se deben de hacer en esa parte, ¿listo? Entonces,
Ellos acaban de subir esa presentación, es muy bueno que ustedes la bajen a su computador y las tengan ahí pendientes, ¿correcto? Y las lean y se apropien, y se apropien de ella. Entonces, vamos a ver una parte que es la ingeniería de requisitos, es cómo nosotros nos vamos a relacionar con el cliente, ¿listo? ¿Cómo es que vamos a ser capaces de nosotros de levantar una serie de necesidades que nos está expresando el cliente a través de unas funciones, a través de unos requisitos funcionales? En una de las exposiciones se habló de la crisis del software, no sé quién hizo esa exposición, de todas maneras la exposición se hizo, donde se narraba, donde ustedes narraron, o el expositor narró, que primero se programaba en Spaghetti, que era muy difícil este tipo de programación, después apareció Jordan, con su análisis estructurado, entonces comienza a aparecer la programación modular. Entonces el problema era más fácil detectar en un módulo que en 5.000 o 10.000 líneas de código sin saber qué número de líneas correspondían a una área en específico, si no era terrible. Fue lo que exponían, que cualquiera que detectara un error en ese código se le llamaba los héroes, ¿no? Entonces Jordan viene y aparece el análisis estructurado, aparece la codificación en forma modular, y después viene lo que es la programación orientada a objetos. Comienza ya las metodologías orientadas a objetos que mejoran más el asunto de la programación. Una parte de las 5 fases que yo le digo que tenían que aprenderse, la primera es el requerimiento de la especificación de requerimientos. Hoy vamos a hablar sobre la especificación de requerimientos. Entonces, el problema es entender el problema. El problema es entender el problema. Lo más difícil de construir software es decidir qué se va a construir, ¿correcto? Es qué se va a construir. Miremos los tableritos, que yo me guío mejor por los tableritos. No significa, yo les mando esta presentación, es muy profunda, es muy excelente, y yo les mando los tableritos y le mando esta presentación para que ustedes profundicen más los tableritos, ¿correcto? Cuando yo me baso en los tableritos, como que me fluyen más las cosas, es como que, porque yo soy muy gráfico, yo soy demasiado gráfico. Entonces, cuando yo pongo mis presentaciones en PowerPoint, yo debo de tener algo donde escribir, un tablerito. Por eso en los salones del 116, 117, a mí me gustaba, porque tenía la pantalla allá y podía escribir algo en el tablero, pero así es difícil. ¿Listo? Bueno, no importa. Vamos a ver cómo me explico a través de los tableritos la especificación de requisitos. Si ustedes pueden, yo como les mando los tableritos, ustedes pueden analizar los tableritos frente a la presentación en PowerPoint y no se diferencia en nada. Cuando yo preparo una clase, me gusta prepararla en PowerPoint, pero cuando la dicto, me gusta subrayar, escribir, lo que sea. Entonces, ¿qué son los requerimientos? ¿Qué son los requerimientos? Ahorita vamos a hablar de qué son los requerimientos. Pero es muy importante lo siguiente, muchachos. Es muy importante esto. Por favor, quiero que se concentren, tranquilitos, juiciosos, que esto, vamos a ver si lo acabamos esta noche. Resulta que está Application Domains y está el Machine Domain. ¿Listo? Listo. Este es el mundo del usuario. Esto que ustedes ven como azulito es el mundo del usuario. Es el señor que requiere un sistema de información. ¿Listo? Y esta parte de este óvalo es
es la empresa donde ustedes están trabajando, es la empresa que va a hacer el sistema de información. Esta parte amarilla. Pero resulta que entre el óvalo amarillo y el azul hay un punto de intersección. ¿Listo? Tenemos un punto de intersección. Tenemos este punto de intersección. ¿Listo? Ese punto de intersección es donde se hace el proceso de todos los requisitos, sí, de todos los requisitos funcionales y no funcionales. Cuando yo me concentro en esa intersección entre el mundo real y el mundo de la máquina, porque es que, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a modelar una realidad y la voy a llevar a un mundo abstracto. ¿Dónde está la realidad? La realidad la tengo en el óvalo azul. ¿Dónde tengo el mundo abstracto? En el mundo de la máquina. En el mundo de la máquina tengo ese sistema abstracto que yo voy a desarrollar. Pero en este óvalo es donde yo me reúno con el stakeholder. Es decir, mira que yo les voy a hablar del stakeholder, porque siempre van a escuchar ustedes en las conferencias al ingeniero de sistemas hablar de stakeholder. No es que yo quiera hablar en inglés, no, en ningún momento, para nada, en absoluto. Yo soy muy cachaquito y muy español. Entonces, muy de lenguaje español, no español de allá de España. ¿Listo? Entonces, van a escuchar mucho el stakeholder. El stakeholder es el dueño del aviso. El stakeholder también son todas las personas que se van a beneficiar del sistema de desarrollo que ustedes van a hacer. Listo. Antes de pasar al desarrollo del sistema de información, aquí al mundo de la máquina, es muy importante que se elabore aquí un documento donde en común acuerdo, donde en una negociación con el stakeholder, con el dueño, con el usuario, con el cliente, nos pongamos de acuerdo y llegamos a un consenso de que realmente queremos es esto. Él mueve la cabeza en son de aceptación y yo también, ¿correcto? Entonces, es importante que tengamos bien claro esa diapositiva. La azulita es el mundo de la aplicación, es el dominio de la aplicación, el amarillo es el mundo de la máquina y la intersección es donde usted como ingeniero de requisitos, el que va a hacer la especificación de requerimientos, se encuentra en esa parte, ¿correcto? Listo. Cuando tú vas a hacer una exposición sobre un sistema de información, más exactamente en la universidad, el jurado siempre te va a preguntar cuál es el dominio de la aplicación. Entonces, el dominio de la aplicación es el mismo negocio, ¿sí? Es el mismo macrosistema. Es el mismo macrosistema. Voy a escribir acá. Listo. Por eso es que se habla del modelado del negocio. El negocio es lo mismo que el mundo, el dominio de la aplicación, y es lo mismo que el macrosistema. Macrosistema. ¿Listo? Listo. Entonces, el jurado te va a preguntar, o siempre, más adelante te van a decir, ya modelaste el negocio, cuál es el dominio de la aplicación, cuál es el macrosistema. Todo se refiere a la parte de nuestro cliente, ¿correcto? Miremos la siguiente aplicación, el siguiente tablerito. Listo. El video que decía, el video
el video decía que nosotros tenemos que colocarnos en el nivel del usuario, porque él no sabe nada de tecnología, nada sabe de tecnología. Pero ustedes como ingenieros de sistemas y como algunos de ustedes encargados de la ingeniería de requisitos, normalmente en la empresa, ¿cómo se hace un ingeniero de requisitos? Número uno, a través de la experiencia. Número dos, a través de certificaciones, ¿sí? Ellos le enseñan, hay empresas certificadoras de cómo uno hace el levantamiento de requisitos. Esas certificaciones, esa especie de especialización es lo que te hace a vos como un ingeniero de requisitos, pero no tenés el título, sino que dentro del argot, dentro del ambiente, nosotros de la misma empresa, del área de sistema, nosotros te vamos a llamar como el ingeniero de requisitos. Como hay otras certificaciones que te dan esa disciplina, esa especialización de analista de requerimientos, como hay otras certificaciones, y capacitaciones que te hacen a ti como el ingeniero de tester, te hace el ingeniero de testeo, el ingeniero de pruebas, de esas pruebas que nombraron ahorita los compañeros. Entonces, pero eso uno lo obtiene con experiencia y lo obtiene a través de esas certificaciones. Me vuelvo un poquito a las clases anteriores donde yo decía que la ingeniería de sistema es única. Solamente que aparecen ingeniería de software, ingeniería de requerimientos, ingeniero de testeo, de pruebas, ingeniero informático, pero son disciplinas que nosotros nos hemos formado nosotros. Pero en sí, cuando hablamos de denominación, cuando hablamos de denominación del título que tenés como profesional, pues tú en este momento eres ingeniero de sistema, vas a ser ingeniero de sistema. Dentro del contexto de que ese ingeniero de sistema se va a desenvolver es en la área de sistema, no se va a desenvolver en los otros campos. Pero tú con ese título, tú puedes especializarte o te puedes especializar en ingeniería de pruebas, o te puedes especializar en ingeniería de análisis y de análisis de requerimientos, todas esas cosas. Entonces, vos tenés que tener unas claves para levantar la información cuando te pongas al frente del cliente. Tienes que colocarte en el nivel de él. Tú no te puedes colocar, porque lo único que vos esperás del cliente es que le hable, mira, yo quiero un software, como decía el video, yo quiero un software que trabaje en esta máquina con estas características. Tú no vas a escuchar nada de eso, pero tú sí tienes que saberlo escuchar. Tú tienes que saberlo, escuchar. Se dice Somerville y Prisman y Jordan dicen que prácticamente el ingeniero de requerimientos tiene que tener 3 especialidades: ser psicólogo, ser sociólogo y ser antropólogo, ¿correcto? Pero en el plan de estudio no está una parte de psicología, no está una parte de sociología, no hay una parte de antropología. Lo que pasa es que ellos dicen, mira, nosotros nos hemos matado la cabeza, hemos escrito libros muy buenos donde te damos herramientas para levantar información, ¿correcto? Y cuando yo te doy esos instrumentos, vos no tenés que tener esas carreras específicas dentro de la parte cognitiva. Te vamos a dar unos instrumentos como son el cuestionario, como son la entrevista, como son el muestreo y como son el prototipo. Eso te lo vamos a dar. Ahora, estoy explicando más o menos esa pantalla que dice ahí, pero ese es un tablerito. Ahora, cuando yo les mostraba que esa intersección donde se unía, donde comenzaban a charlar el cliente y el ingeniero de requisitos, sale un documento, pero tanto el cliente como el ingeniero de requisitos no debe dar por sentado que ese documento quedó perfecto, porque no hay un documento perfecto, no hay un levantamiento exacto de requerimientos, no lo hay. Ahora, otra cosa que yo les quiero decir, les quiero recordar y que no se les olvide, es decir, cuando tú lees libros, cuando tú lees literatura de ingeniería del software, vos vas a escuchar de requisitos y de requerimientos, y eso es lo mismo. Es decir, requisitos y requerimientos es lo mismo. Hay un actor
un autor de ingeniería del software que se llama Somerville. Somerville. Esa palabrita es así. ¿Dónde está? Ay, no, por favor. No. Ay, no. Yo cojo lo que no tenía que coger. Él es un autor, tiene un libro excelente sobre ingeniería del software. Él dice lo siguiente. Él dice que los requisitos para él son diferentes a los requerimientos. Pero la mayoría dice que es lo mismo. Es decir, con esas dos palabritas no vamos a pelear tampoco, pero sí les voy a decir lo que este señor dice. Dice que los requisitos es cuando uno está hablando con el cliente quiere esto. Sí, él está hablando de unos requisitos, de unas necesidades, listo. Cuando entramos a esa intersección y yo me siento con el cliente, entonces entre los dos llegamos a un acuerdo, ¿listo? Entonces, yo como ingeniero de requisitos, yo le digo a él, tú necesitas 1, 2, 3, 4 requerimientos. Es decir, cuando ya me he puesto de acuerdo con el cliente, esos requisitos yo los transformo en requerimientos. Para Somerville, mientras no haya un acuerdo con el cliente, eso es un requisito. Pero cuando yo ya me pongo de acuerdo con el cliente que esto es exactamente, ese es un requerimiento. Él dice, bueno, ya tengo los requerimientos, ahora sí, señor Pedrito Pérez, hasta luego, yo me voy a desarrollar esto y nos vemos en otra oportunidad. ¿Listo? Ahora, hay algo que dice esta pantalla. Dice que el requerimiento de especificaciones no se enfoca en especificar la funcionalidad del nuevo sistema, sino, bueno, ya le explico lo que él dice ahí. Él dice lo siguiente: el asunto no es que ustedes desarrollen el sistema de información, ¿listo? A usted le mandan a desarrollar el sistema de información, pero tenemos que ir al sitio donde debemos dejar, en definitiva, ese sistema de información. Y vamos a ver qué impacto tiene ese sistema en el entorno donde él va a funcionar. Si va a tener un impacto negativo, eso no se debe dejar, ese sistema de información. Pero entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así que alguien me lo manda a hacer y que ahora que lo hago ya el tipo no me lo quiere, o vemos que está haciendo daño al entorno donde él va a funcionar? Sí, eso es verdad. Porque ustedes han escuchado del hacker Sepúlveda, que el cliente le dijo haga esto, pero se dieron cuenta que cuando se aplicó ya eso, pues no funcionó. ¿Y dónde está el tipo? Pues está en la cárcel. ¿Listo? Ahora, dice, no se debe pretender construir un modelo de requisitos consistente y completo. ¿Listo? Cuando tú sales de esa intersección donde tú has hablado ya con el cliente, tú no puedes darte esa alegría, ni puedes estar afirmando que ese modelo es consistente y que es completo. Cuando yo hablo de modelo consistente, estoy diciendo es que todos esos requerimientos o requisitos que vos ya tenés planteados y que ya tuvieron un acuerdo con el cliente, no vayan a variar. Esos van a variar en el transcurso en el mundo de la máquina, van a cambiar. Entonces, si cambian en el mundo de la máquina, entonces hay que hablar nuevamente con el cliente. Y eso está dentro de la parte de lo que es negociación. Cuando yo hablo de consistente y completo de un requerimiento, es que ese requerimiento funcional
No tiene ninguna duda, no hay ninguna ambigüedad, simplemente hay que automatizarlo, simplemente hay que automatizarlo y no hay problema ni duda tanto para el mundo de la máquina como para el dominio de la aplicación. Cuando yo hablo de dominio de la aplicación, estoy hablando del mundo real, estoy hablando del cliente, estoy hablando del negocio, estoy hablando del macrosistema. Esa es más o menos la pantallita, las cositas que nosotros debemos de tener en cuenta. Pase a ver lo que decía un poquito el audio. Voy a hacer aquí un archivo nuevo. Yo digo que no guardemos esto. Él decía lo siguiente. Uy, no, decía ahí. Él decía lo siguiente. Listo. Él hablaba de esto, él hablaba de esto y él hablaba de esto. Y él decía que esto prácticamente era el stakeholder. Que esta partecita eran los usuarios del sistema. Los usuarios del sistema. Listo. Y que esta partecita, la base son ustedes, los ingenieros, de requisitos. Los ingenieros de requisitos. ¿Listo? Esos son ustedes. Ese es el cuadro que mostraba el audio. Entonces, mira que ustedes están en la base. Ustedes están en la base, no están de primero ni están de segundo, ustedes están en la base. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que tú debes de entender a este señor, al stakeholder, a los dueños del negocio, a los interesados en que se desarrolle, entenderle y comprenderle. Usted tiene que entenderle y comprenderle a los usuarios. Si usted entiende bien estas dos partes, a estos dos personajes, a los dueños del aviso y a los usuarios que van a recibir el sistema final, entonces usted ya si te sentas, tenés que sentarte en tu dominio, en el que maneja las herramientas y las tecnologías. Tú no puedes llegar aquí con herramientas ni te puedes llegar con tecnologías. Por eso es que Prisma y estos grandes escritores de ingeniería del software dice que tú tienes que ser psicólogo, tú tienes que ser antropólogo y tenés que ser sociólogo. ¿Listo? Pero la idea es que ustedes como ingenieros de requerimientos se lleven a un psicólogo, un antropólogo y un sociólogo para poder entender la comunicación que se da entre las personas interesadas en el desarrollo del sistema de información y tú como ingeniero de requisitos. Pues que es que nosotros de ingenieros de requisitos lo único que queremos es coger nuestro computador y lanzar código, pero realmente cuando nosotros hacemos la carrera, siempre vemos en forma despectiva lo que es el currículo oscuro. ¿Cuál es el currículo oscuro? Técnicas de comunicación, cómo se debe redactar, cómo debe ser una conversación escrita, oral. Todo eso lo tenemos como por allá, por allá lejitos, ¿sí me entendés? Es de costura, no, es esa clase, no entremos, nos vamos para la cafetería, vámonos para hacer otra cosa. El plan de estudio está entretejido de tal manera que tú tengas una diferencia muy notable entre lo que es un técnico y lo que es un tecnólogo. Tú eres un profesional. Es decir, ¿cuántas variables maneja un técnico? Estudios que se han hecho, entre 8 y 10 variables. Por eso es que cuando el dueño del aviso necesita nombrar su jefe de sistemas, tiene un técnico, tiene un tecnólogo y tiene un profesional, pues nombra al profesional, así de sencillo, porque ustedes manejan más o menos 30 variables, 30 variables más o menos. El técnico va solamente por la línea de énfasis, es
es hacer y hacer y hacer y hacer y no le importa nada, nada en absoluto, ¿correcto? Entonces, a veces cuando uno hace homologaciones, estos niños que llegan de homologaciones sufren mucho por la parte matemática y por la parte del microcurrículo oscuro. El microcurrículo oscuro es el que te forma, el que te da valores, el que te da principios, el que te manda a leer, ¿correcto? Y el de la matemática, pues te da esa parte de matemáticas. Ese niño homologante cuando llega acá y le toca que ver, por ejemplo, técnicas de comunicación, que el pronombre, que el sustantivo, que los adverbios, que el pronombre, que el discurso, el resumen, cómo se hace una referencia bibliográfica, cómo se hace, no sé. Entonces, el tipo desprecia ese asunto, desprecia al máximo, pero mira, cuando yo te estoy diciendo que vos como ingeniero de requerimientos tenés que hacer un documento porque es que tenés que hacerlo, debes hacerlo, eso no hay cuento. Y cuando te digo que tenés que hacer un documento es que tenés que hacerlo y no así a la topa tolondra, vos tenés que coger un estándar de calidad para hacer un documento de requerimientos. Entonces, por ejemplo, está la IEEE 830 de 1998 o 2008. Esa tenemos que leerla. Alguien tendrá que exponerla, ¿correcto? No la vamos a aplicar, es decir, pero vos tenés que llevarte ya la idea que hay un estándar que te puede ayudar a hacer el documento de requerimientos vos como ingeniero de requerimientos, ¿correcto? Entonces, la idea es llevarnos un psicólogo, un antropólogo y un sociólogo, pero Roger Prisman y Somerville y Jordan dicen, mira, nosotros ya hemos trabajado esa investigación, por lo tanto, ya te vamos a entregar el formato hecho, de tal manera que esas preguntas no hieran sus susceptibilidades, que esas preguntas no vayan a donde no deben de ir, que se metan mucho ya a la vida privada de la institución, sino que sea muy ecuánime, muy equilibrada, preguntas que son necesarias que sean abiertas o que sean cerradas, lo que sea. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, esos instrumentos en que se recolecta la información. Entonces, tenemos que ir al libro de Kendall y Kendall, la parte 2, capítulo 4, 5 y 6, y tenemos que estudiar qué es un cuestionario, cómo se hace una entrevista, qué es un muestreo y cómo podemos hacer un prototipo para levantar esta información de tal manera que esos instrumentos tengan la capacidad y la parte cognitiva de un psicólogo, un antropólogo y un sociólogo, si nosotros tenemos que andar con esas tres personitas. ¿Listo? Sigamos con la siguiente. La ingeniería de requisitos. Miremos aquí. Abrir. Ay, Dios mío. Exacto. No guardar. Listo. Muchachos, ¿me están escuchando bien? ¿Interferencias? ¿No? ¿Todo clarito? ¿Bien? Todo claro, Sí, profe, todo bien. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué es la ingeniería de requisitos? Este está emocionante. Todo esto lo encontramos muy desmenuzadito y un discurso más profundo en la presentación. ¿Listo? ¿Qué es la ingeniería de requisitos? Pues la ingeniería de requisitos es una rama de la ingeniería de sistemas. ¿Y qué es lo que hace esa ingeniería de requisitos? Lo que hace es identificar las necesidades de un cliente, ¿sí? Y esas necesidades nosotros las transformamos en requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Ya vamos para el tablerito donde vamos a hablar de requisitos funcionales y de requisitos no funcionales. Es importante decirle lo siguiente, a la par de un requisito funcional debe de ir un requisito no funcional, así de sencillo. Lo que pasa es que los requisitos no funcionales son transparentes, eso no los ve el usuario, ejemplo, un requisito funcional es imprimir una factura. Ese es un requisito funcional. ¿Y cuál es el no funcional de esa impresión? El no funcional es que esa factura se imprima en menos de 3 segundos, ¿correcto? Ese es el requisito no funcional. Los requisitos no funcionales
más o menos están encaminados a rendimiento, a seguridad, a que tu sistema tiene que trabajar independiente de las fallas que se den en cualquier aspecto. Más o menos los requisitos funcionales están por ese lado. Ya vamos a entrar al tablerito. Ahora, nosotros dijimos ahorita, ay, Dios mío, nosotros dijimos ahorita que tenemos estos dos, yo no sé, óvalos, debe ser óvalos, ¿cómo se llama eso, Julián? Sí, óvalos. Sí, profe. Sí, óvalos. Tenemos el óvalo azulito, tenemos el de la intersección y tenemos el mundo de la máquina. El famoso mundo de la máquina. Este dominio de la aplicación también es el negocio y es el macrosistema. Esas tres palabritas son del argot de ustedes como ingenieros de sistemas, ¿sí? Van a escuchar más adelante el modelado del negocio, van a escuchar hablar del dominio de la aplicación y del macrosistema. Es lo mismo, por favor, es lo mismo. Yo me reúno con todas las personas que quieren el sistema de información, yo como ingeniero de requisitos, y después me reúno con el cliente. No me voy a reunir con todas las personas, con uno, con el cliente, con el stakeholder o el que nombre el stakeholder. Y con él comenzamos a examinar cada una de las necesidades y las convertimos en requerimientos. Vos tenés que levantar un documento y ya listo, te chocas la mano con el cliente y arranca para el mundo de la máquina. Cuando llegas al mundo de la máquina, ese documento tiene que pasar al analista de requerimientos y ese analista de requerimientos pues va a molestar a los desarrolladores, va a molestar a vos que levantaste este documento y lo va a poner también a prueba. No, ahí se le complica un poquito el mundo al ingeniero de requisitos, pero si él levanta un buen documento, pues en la lista de requerimientos no va a tener ningún problema. ¿Listo? Ustedes observan aquí que esta intersección, de esta intersección, después de haber tenido la charla con este mundo real, entonces de esa intersección van a salir los famosos requisitos. Los famosos requisitos van a salir de ahí, de esa intersección. Ya, por favor, quédate ya. Van a salir requisitos. ¿Cuáles requisitos? Los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. En el tablerito anterior decíamos que teníamos que tener unas recomendaciones y es llevar siempre en su mente que ese documento no es tan consistente ni es tan completo, porque eso está sujeto a cambios. No hay un ingeniero de requisitos que realmente levante un documento consistente e incompleto. Eso siempre se van a presentar problemas. ¿Listo? Traigamos la otra diapositiva, que yo las tengo aquí como anotaditas. ¿Listo? El ingeniero de requisitos, la 1AA. La 1AA. Abrir. ¿Dónde está la 1A? Esto. Listo. ¿Qué debe hacer el ingeniero de requisitos? ¿Qué debe de hacer el ingeniero de requisitos? ¿Me hace un favor, Ángela? ¿Ángela? ¿Estoy equivocado? ¿Ángela, la niña que iba a exponer hoy con Julián? ¿Aló? Creo que ella dijo que tenía mala conexión, profe. Ah, listo. ¿Julián? ¿Hablo con Julián? ¿Con quién hablo? Con Diego. Diego, ¿me hace un favor, Diego? ¿Me lees lo que debe hacer el ingeniero de requisitos, por favor, en voz alta? Vale, profe. Pues no sé si podría darle un poquito de eso. Casi no alcanzo a leer. Dice, No, identificar el problema, oportunidad. ¿Cuál es el problema que se debe resolver? Identificar los límites. ¿En dónde se debe resolver? Comprender el contexto. ¿De quién es el problema? Identificar los stakeholders. ¿Por qué necesita ser resuelto? Identificar los objetivos de los stakeholders. ¿Cómo podría ayudar un SS? Un sistema de software. Plantean escenarios. Cuando se necesita resolver, identificar
restricciones de desarrollo. ¿Qué podría evitar que lo resolvamos? Identificar riesgos y viabilidad. Y hacerse experto del dominio. Obvio, cuando tú estás recogiendo todas las necesidades del negocio, vos te haces un experto ¿en qué? En esa área donde vos tenés que hacer un sistema de información. Es decir, tú como ingeniero de software, tú eres un agente de cambio, ¿correcto? Y dice punto de inicio. Entonces, vos tenés que determinar la existencia de un problema que debe ser resuelto, ¿sí? Una insatisfacción con estado corriente del sistema del negocio, tenés que una oportunidad de negocio, tenés que ese sistema, ese sistema tiene que ahorrar tiempo, tiene que ahorrar recursos, tiene que ahorrar costos, etcétera. Por eso que se dice es que un ingeniero de requisitos es un agente de cambio. 1BB, el proceso de ingeniería. Abrir. Este. ¿Lo alcanzan a ver o está muy pequeñito? Ahí está ya muy grande. Reduzcamos el tamaño. Listo. 60. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso que tienes que hacer? ¿Cuál es el proceso que tú tienes que hacer como ingeniero de requisitos? Pues hay que hacer un estudio de factibilidad. Hay que hacer un estudio de factibilidad después de que tú tengas el documento. Entonces vamos a ver si podemos realmente desarrollar ese sistema de información después de que salimos de la intersección, ¿cierto? Entonces, si nosotros determinamos que sí podemos hacer, que es factible en costo y en tiempo, entonces listo, arrancamos. Y comenzamos a hacer el análisis de requerimientos, del documento que levantó el ingeniero de requerimiento. El análisis de requerimiento, define el requerimiento, define el requerimiento, define el requerimiento, es decir, definir es darle como el nombre, ¿no? Por ejemplo, hay un requerimiento funcional que es muy común a todos los sistemas y es el acceso al sistema, ¿cierto? El acceso al sistema. Entonces, definición, acceso al sistema. Y en la especificación del requerimiento, pues tú vas a hablar que es un requerimiento funcional, que debe de hacer esto, que debe de incluir tantos administradores, tanto no sé qué, darles unas prioridades de acceso y además debe especificar cuál es el requerimiento no funcional de ese requerimiento de acceso al sistema. Entonces tú puedes decir que el requerimiento no funcional, normalmente los requerimientos no funcionales son restricciones. Entonces tú le puedes decir que ese requerimiento no funcional, que sea más o menos en tiempo o en intentos. En tiempo puede ser 5 segundos, 6 segundos y que en intento 2 o 3. ¿Listo? Eso es un requerimiento funcional. Los requerimientos funcionales normalmente son las restricciones que uno le pone a un requerimiento funcional. Entonces, si hay estudio de factibilidad, se analiza todo perfecto, se define, se especifica. Especificación según la Real Academia Española es describir, es explicar, ¿sí? Es más amplio que definir. Definir es como nombrar nomás. Entonces, si todo está claro, entonces todo eso todo eso tiene que ir al documento de requerimientos. Y ya les digo una norma, cómo nosotros vamos a hacer este documento de requerimientos. Vamos a abrir otra.
Vamos a ver el 1cc. Listo. El analista de requerimientos también es otra como certificaciones que uno obtiene. Por eso, después del pregado, ustedes si están dentro del área pues de sistema, en el área de sistemas, están por la parte de sistemas, entonces hay muchas certificaciones, muchísimas certificaciones, y esas certificaciones pues te ayudan a mejorar el ingreso a cualquier empresa de esta parte del software y te mejoran muchísimo el sueldo, ¿correcto? Entonces el analista de requerimientos también trata de meterse un poquito en el mundo del ingeniero de requerimientos, tan así que él es capaz de hablar con el stakeholder, pero cuando el analista se pone al frente de esa situación, él maneja todas las fases. Él tiene que hablar desde el dueño del aviso hasta los desarrolladores, los programadores, tiene que hablar con el ingeniero de pruebas, tiene que hacer la evaluación de las pruebas, análisis y verificación, como decían los compañeros ahorita, con el cliente. Ahora sí, vayamos a ver qué es un requisito. No hemos hablado qué es un requisito. ¿Qué es un requisito? Yo les decía que requisitos es igual a requerimientos, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es un requisito o qué es un requerimiento? Un requisito o un requerimiento es una condición, es una capacidad que un requisito debe cumplir. Y si cumple eso, entonces está satisfaciendo, produce una satisfacción al cliente, produce una satisfacción al contrato o produce una satisfacción a un estándar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es un requisito o un requerimiento? Un requisito o un requerimiento es una condición o una capacidad que un requisito funcional o no funcional debe de cumplir. Y si cumple, pues produce una satisfacción y ya, y le da, y ese fue el compromiso que yo adquirí con el cliente, pues entonces yo lo estoy cumpliendo, ¿correcto? El problema es entender el problema y el problema es decidir qué es construir, ¿correcto? Entonces, hay un chiste en un libro de ellos que dice que en Londres, pues las ambulancias son más o menos así, amarillitas, tiene un vinilo, un vinilo donde tiene cuadros, y los cuadros son amarillos y los cuadros son blancos. Pero ustedes han visto los PEX Car, los carritos que van guiando esas carreras de automovilismo, que también tienen un vinilo que es a cuadros, que es cuadro blanco y que es cuadro negro. No sé por qué se confundieron en Londres cuando vieron un carro de PEX Car por una avenida y muy rápido. Entonces, la gente creyó que venía una carrera, entonces se escondieron. Y otros que dijeron, no, vámonos para la competencia, entonces seguían ese pescar, ese carro. Entonces, el problema es entender el problema, pero no significa que porque estos autores nos dicen que el problema es entender el problema y que lo difícil de hacer un software es decidir qué construir, pues ellos mismos nos están dando unas herramientas y una serie de herramientas, tanto case como herramientas para pruebas del software, para hacer requisitos, para hacer análisis, para hacer diseño, para lo que sea. Entonces, ellos mismos nos están dando la solución y el mundo sigue adelante, la ciencia sigue adelante, los sistemas de información están cambiando el mundo, entonces hacer software está funcionando. ¿Que hay problemas? Sí, que hay problemas. Y que tú como ingeniero de requisitos tenés que tener cierto dominio de comunicación, no más. Pero a veces ellos dicen que no es tanto de comunicación, sino de utilizar bien los instrumentos para recoger la información. Por favor, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe.
No, profe. Listo. Ahora, ¿qué describe un requisito? ¿Dónde está? El 3. ¿Qué describe un requisito? Lo que pasa es que casi no pueden leer ahí, ¿cierto? Si alguien puede leer bien esa diapositiva, tan así que la traigo de allá, la diapositiva que yo hice. Bueno, primero les digo antes de poner a leer a Julián. ¿Listo? Entonces, hay requisitos que son funcionales y requisitos que no son funcionales. Requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Funcionales es hará. ¿Sí? Lo que hará el requisito funcional. Si yo estoy hablando del acceso a un sistema, entonces ese requisito funcional hará que los clientes o los clientes que se les da permiso puedan entrar allá al sistema. ¿Listo? Los no funcionales son las restricciones. Son las restricciones. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Entonces lo hará en 3 segundos si estamos hablando de tiempo. O lo hará en el último intento, al tercer intento. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetir. Los requisitos funcionales son transparentes, nadie los ve, ¿correcto? Pero a la par de un requisito funcional, viene un requisito no funcional. Son como las restricciones. Son como las restricciones. Es como si te dijeran a vos, vos tenés que entregar 2 millones de pesos. Julián, vos tenés que entregar 2 millones de pesos. Ese es el requisito funcional. El requisito no funcional te va a decir, todos esos 2 millones tienen que ir en billetes de 50,000. Ese es el requisito, es una restricción. Te está diciendo qué es lo que no debes hacer. ¿Qué es lo que no debes hacer? Dar billetes de 100,000 o billetes de 500,000 o billetes de 1 millón de pesos. Ahora miremos otra cosa de los requisitos. Ven, rayita, déjate coger. Listo. Mira, hay muchas características de los requisitos. Un requisito consistente, eso es lo ideal, de que todos los requisitos sean consistentes, pero es que es difícil conseguir que todos los requisitos sean consistentes, ¿correcto? Eso es lo ideal. Un requisito consistente es completo, no hay ambigüedad, no hay chance de que lo interpretemos de otra manera. Y les vuelvo a poner un requisito consistente, es entrar al sistema, ¿sí? Ese acceso, ese es consistente, eso no hay nada que hacer, tú no tiene vuelta de hoja, ese va de una vez al documento de requisitos. Cuando tú estás haciendo el documento de requisitos, no hay nada que hacer. Hay otras características de los requisitos que es factible, es decir, un requisito es factible cuando lo podemos hacer en un tiempo y cuando tiene un costo determinado, pero cuando no tiene, el tiempo nos trata de afectar el tiempo y nos trata de afectar la parte de costo, pues no lo vamos a desarrollar. Un requisito jerarquizado es que, pues, vos tenés que priorizar todos los requisitos y entonces cuando comiences a desarrollarlos, cuando comiences a automatizarlos, entonces, pues, vos dirás, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. ¿Listo? ¿Qué hora es? Las 9:17, ¿cierto, muchachos? Ya están cansaditos de eso. Listo, entonces vamos a dejar la clase acá, ¿listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Hacemos las exposiciones el martes, sacamos otra nota y si nos queda otro tiempito, seguimos ¿con qué? Con especificación de requerimientos, ¿listo? Y después de que terminemos esto y las exposiciones, seguimos con el famoso RUP. Entonces ahí sí vamos a dibujar los casos y vamos a buscar un tema para desarrollar, ¿correcto? Entonces, esta ingeniería de software es una terminología, es un vocabulario. Por eso es que yo les dejo a ustedes tantas exposiciones, para que me ayuden un poquito. Y que yo veo que son temas que ustedes pueden manejar. Y más bien, aquellos que necesitan una explicación más profunda, como por ejemplo, los requerimientos, especificación de requisitos, pues yo lo hago. ¿Listo, muchachos? Entonces, miremos una cosa acá. Tomemos lista y
y nos despedimos, ¿listo? Daniel Rojas. Daniel Rojas. Diego Fernando Portilla. Presente, profe. Wilmer Inchima, a él es que tiene problemas de... Julián Cifuentes. Presente, profe. Ok. Nos faltó la lectura de esa, pero la leemos la próxima vez, la próxima clase, donde él explica un requerimiento funcional, uno funcional, ¿listo? La lectura. Ángela. Profe, creo que tenía mala conexión. Listo. Carlos Caldón. Carlos. Sí, profe, presente. Sí, por ahí yo vi a Carlos Caldón. Edwin Andrés Benavides. Presente, profe. Listo. Diego Andrés Serazo. Profe, Diego creo que también tenía problemas con el internet. Listo. Dorado Perafán Jason. Presente, profe. Listo, perfecto. Muchachos, si no hay preguntas, pues, ¿hay alguna Profe. pregunta? Sí, cuénteme. Profe, es una pregunta, pero aparte del tema, Sí. ¿me confirma la fecha en la que se tiene que entregar el Word con las exposiciones? Eso quedamos que para el 10. No me acuerdo, usted me dijo que para marzo, pero no me acuerdo la fecha. Marzo, espérate, ya te digo. ¿Sabe? Porque la ampliaron los exámenes son son del 3 de marzo. Sí, son del 3 al 13. ¿Del 3 o del 8? No, son del 8 al 13 de marzo. Es decir, tú me lo puedes entregar el 13 de marzo, ¿vale? Listo, profe. ¿Correcto? El 13 de marzo es un sábado. ¿Listo? ¿Correcto? El 13 de marzo, Julián. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Verdad que ese es el parcial? Y menos mal que me acordaste. Ve, yo anoto acá. Gracias por... Estaba... Pega de documento por parte. Listo. Profe, usted me dijo que las dos primeras exposiciones, ¿verdad? ¿Cuáles íbamos a incluir? Pues, que yo me acuerdo, usted dijo que las dos primeras que hicimos todos los grupos. Las dos primeras que hicimos, esos son como 6 exposiciones o 7. Más o menos da como 6 o 7 exposiciones, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, O sea, las dos como... primeras de cada grupo. Las dos de cada grupo. Sí, señor. Correcto, sí, hagamos eso. Bueno, profe. Listo. Entonces anote Okay. ahí para que no se le olvide. No, sí, ya. Sí, anotémosla, sí. Listo, compañeros. Entonces, el martes vamos a tratar de hacer todas las exposiciones para que salgamos de una vez de esa última nota, correcto, de las exposiciones, y la exposición que venga siguiente la dejamos para el segundo corte, ¿listo? Como la primera exposición del segundo corte. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Profe. Entonces, cuénteme. Profe, yo no tengo muy claro el tema de la exposición para el grupo de ¿Cómo? Jason y Diego. El tema de la exposición, de la siguiente exposición. Propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Propiedad intelectual. Eso es importantísimo ustedes que sepan esa parte de propiedad intelectual. Así se llama, propiedad intelectual. Un tema bien bonito. Es chévere. Bien bonito ese tema de propiedad intelectual. Entonces se enfoca en
O sea, ¿es en general o se enfoca Sí, en el software? eso es en general, eso Me aplica toca, para listo. todo. Sí, Listo, es decir, propiedades intelectuales. propiedad Listo. intelectual, propiedad intelectual, es decir, eso aplica para todo. Propiedad, o Listo, sea, profe. cuando tú desarrollas un sistema de información, entonces, ¿qué le pertenece a la empresa y qué no le pertenece a usted? Cuando tú vayas a presentar el proyecto de grado, hay que firmar un documento con la institución. Cuando tú vas a presentar el proyecto de grado, hay que firmar un documento con la institución, porque eso es propiedad intelectual. Entonces la universidad te dirá si eso es tuyo o es de la universidad. Eso es bien delicado. Eso no es así por así, ¿correcto? De todas maneras, cuando estén en seminario de investigación, les van a explicar, dependiendo del tema que ustedes estén desarrollando, a ver cómo hacen el papel allá en la secretaría de la universidad. ¿Listo? Para que ustedes pues, no estén cobrando por allá lo que no deben de cobrar o cobrar lo que deben de cobrar, ¿listo? Muchachos, que pasen buena noche, no tomen cerveza, sino cuando reciban el título, ¿vale? Listo, profe, Listo, gracias. profe, gracias. Gracias por la atención. Que les vaya muy bien, juiciosos. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego, chao. Juiciosos, 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 por favor. Y Daniel quedó por ahí. Ah, Daniel dejó eso y ya.